Vamos a terminar el bloque con Valentín Muro antes de irnos a la pausa de la comida, así que si tienen hambre, aguántense 20 minutitos más. Valentín llega desde Buenos Aires, escribe para La Nación, es casi filósofo, ¿puede ser, Valentín? Y está estudiando filosofía en Argentina, y él tiene el newsletter Cómo funcionan las cosas, donde cada domingo nos explica cómo funciona alguna cosa diferente. Así que... ¿qué? Sí. Bueno, fuerte el aplauso para Valentín. ¿También sos bueno para el stand-up? Esa técnica. Hola, gracias por tenerme acá, Álvaro, y al resto de la organización. Me llamó la atención cómo muchas de las cosas de la charla anterior tienen que ver con me daban el pie perfecto para de lo que voy a hablar yo, que tiene que ver con esto de que lo que cambió en los últimos 2 años principalmente es que muchas de las cuestiones vinculadas a inteligencia artificial ya no suponen escenarios especulativos respecto de que las cosas pueden salir mal. Lo mismo pasa con la gestión de datos, es decir, por ejemplo, Cambridge Analytica cambió totalmente la conversación respecto de Facebook. Ya no es algún día podría pasar algo terrible, ahora es, bueno, ¿qué hacemos con esto terrible que sucedió? Y justamente está esta pregunta acerca de la responsabilidad que muchas veces se caricaturiza alrededor de historias como, bueno, tengo un vehículo que se maneja solo y ese vehículo tiene que decidir entre matar a una abuelita o matar a 5 niños. ¿Cómo tomamos esa decisión? Entonces volvemos y jugamos a que eso es de algún modo filosofía, el dilema del tranvía. Y después está la pregunta de, bueno, tengo un robot y mi robot va y mata a alguien. ¿Quién se hace cargo? La empresa que hizo el robot, podría ser un auto robot, me hago cargo yo porque soy el dueño. Y ahí lo que pasa es que muchas veces nos quedamos con un montón de cuestiones que suenan filosóficas, que incluso suenan sofisticadas, pero en realidad no atienden situaciones concretas. Entonces, por ejemplo, podemos incluso pensar en cómo resolvían el problema de los robots los romanos. Los romanos no tenían robots, pero tenían esclavos. Y si mi esclavo iba y mataba a alguien, me hacía cargo yo, que era el dueño de esa persona. Entonces, si mi robot hoy va y mata a alguien, bueno, quizá me tenga que hacer cargo yo también. Y justamente respecto de dónde ponemos este tipo de discusiones acerca de la responsabilidad, está, bueno, ¿qué podemos hacer cuando el daño ya se hizo? Cuando Facebook le dio información a alguien confiando de manera equivocada o cuando esa información se usa para fines que no eran los originales. ¿Y cómo hacemos marcos regulatorios? ¿Cómo hacemos desde la ciudadanía? ¿Cómo hacemos desde los estados para poder intervenir en esas situaciones y ver, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos multas? ¿Prohibimos cierto tipo de tecnología? ¿Prohibimos cierto tipo de investigación? ¿Tiene algún sentido decir que la inteligencia artificial es más peligrosa que las armas nucleares? Y en ese caso, ¿cómo vamos a controlar la circulación de los materiales para la inteligencia artificial? ¿Vamos a prohibir las computadoras porque necesitamos solamente una laptop para hacer una inteligencia artificial? Este es un mapa del año pasado de casi todos los sucesos más importantes que tuvieron que ver con inteligencia artificial, máquinas y gestión de datos o uso de datos. Vemos ahí algunos que reconocemos bien claramente, como es el caso de Cambridge Analytica, que se reveló en marzo y menos de una semana después hubo un accidente fatal de Tesla. Y apenas un mes después ya teníamos la que fue la primera serie de declaraciones de Mark Zuckerberg en frente del Senado, explicando qué había pasado con Cambridge Analytica, con esos datos en las elecciones del 2016. También se reveló un proyecto de Google que tenía que ver con defensa y al que se oponían muchos de sus empleados. Y
Y justamente algo muy interesante es que cada vez más a los problemas que encontramos que tenemos hace mucho tiempo o que provoca el propio uso de la tecnología, encontramos la propuesta de inteligencia artificial como la solución. Puede ser desde cuestiones que no son complejas, como es el reconocimiento en imágenes de un tumor, pero también puede ser en problemas que generan las propias plataformas que usamos. Y de hecho, durante aquella audiencia, Mark Zuckerberg mencionó no menos de 30 veces que una de las soluciones por las que más se apuesta para poder regular cuestiones como el discurso de odio o el acoso en redes sociales o la circulación de noticias falsas y demás, es el uso de inteligencia artificial. El año siguió y de hecho ahí tenemos un gran problema. Watson es un proyecto de IBM que se hizo muy popular por haber ganado en el programa de preguntas y respuestas Jeopardy, e inmediatamente después se empezó a implementar en distintas cuestiones vinculadas sobre todo al lenguaje y a procesamiento de imágenes. Entonces hubo mucho trabajo respecto de aplicaciones oncológicas. Y está bastante bien el uso de algoritmos de computer vision o de reconocimiento de imágenes para encontrar tumores donde una persona quizá no las podría reconocer. Las máquinas son muy buenas reconociendo patrones. Ahora, el problema es cuando les empezamos a dar la potestad de que hagan sugerencias de tratamientos. Y esto, si bien no sucedió, los tratamientos que sugería Watson para los tumores que identificaba eran letales, estaban y eran incorrectos. Entonces ahí es donde lo que encontramos es que el uso de una herramienta por una persona instruida, por ejemplo, en la atención médica, es mucho más potente que solamente dejar a una computadora que haga todo. Y si alguien dice que las máquinas van a reemplazar a los médicos, está obviando la mayor parte de la experiencia de la medicina, que es el contacto entre humanos, al punto de que cambia el impacto que tiene una consulta médica si el médico te toca o no, si te apoya la mano en un hombro. Bueno, quiero ver cómo resolvemos eso con Watson. Y este es el ejemplo que ya es casi trillado, pero la verdad es que sigue siendo muy fuerte que justamente en Buenos Aires nos jactamos de innovadores, obviamente. Y al mismo tiempo que se estaba implementando este sistema, en San Francisco se estaba prohibiendo por ley la implementación de sistemas masivos de reconocimiento facial que hasta ahora no han funcionado en ningún lado. O el problema de si funcionan o no es que es cierto que con este sistema se atraparon a personas muy malas en Buenos Aires. El asunto ahí es el costo. O sea, si yo atrapo a, no sé, 1000 personas, de las cuales 100 eran muy malas, pero esas 900 eran inocentes y las atrapé igual, es demasiado costoso, porque no es mucho más costoso hacer pasar por una situación, por ejemplo, de encierro o de cuestionamiento a una persona que es inocente, que atrapar a una persona que es culpable. Es algo que se trate del Guasón, pero eso ya sería otra historia. Entonces estamos en problemas y la conversación ya no es acerca de si ya no es un condicional, sino de que todos lo sabemos, hay un reconocimiento de las propias empresas que son las que están haciendo en este momento un montón de soluciones técnicas a los propios problemas que se nos presentan, y ya esto penetró completamente en el discurso público. Entonces ya no es simplemente una cuestión especulativa. Y los problemas no hacen más que crecer, sobre todo porque todo crece demasiado, baja muchísimo el costo de implementación, se hacen muchas más soluciones, se piensan cosas nuevas constantemente, y todo eso desencadena luego un montón de situaciones que a veces no podemos predecir. Y hay varias cosas que podemos pensar hoy, casi en el último tramo del 2019, que tiene que ver con inteligencia artificial. Lo primero es que esta tendencia que vemos hace muchos años es cada vez más clara, sobre todo con esta cuestión de no solo del reconocimiento facial a través de los sistemas de cámaras públicas alrededor del mundo, sino los casos de vigilancia masiva en entornos laborales, que es algo que también hay muchas empresas que tienen sistemas en donde, por ejemplo, toman capturas de pantalla cada cierto tiempo para chequear que la persona está trabajando, o reconocen hábitos de uso de la computadora, incluso a través de metadatos, no necesariamente viendo la pantalla, pero sabiendo qué aplicaciones abre, o incluso la incorporación masiva de estas pulseras que reconocen la actividad física para saber si nuestros empleados realmente se están moviendo durante el día.
Y por otro lado está esta cuestión de incorporar algoritmos para toma de decisiones críticas. Y ahí es importante en estas situaciones también ser justos, porque el uso de algoritmos puede ser crucial para tener estados mucho más eficientes. Y de hecho, si vamos al caso y analizamos la historia de la cibernética y vamos al proyecto CiberSyn en Chile en los años 70 con Allende, lo que encontramos es que justamente se pensaba en todo un sistema socialista basado en el análisis de información de la ciudadanía y demás. Entonces el problema no es ese, sino es dejar que la máquina tome la decisión, no que la máquina haga una recomendación. Es decir, consultarle, pero después tener buen criterio para poder incluso desestimar esa sugerencia. Y por último, que todo esto, que muchas veces para quienes nos movemos y vivimos en entornos tecnológicos y conocemos Silicon Valley y conocemos cómo funcionan esos espacios, hay algo que es muy claro cuando estamos desarrollando un producto, que es que lo probamos con el mundo. Entonces hacemos algo y por ahí nuestra app termina siendo un fracaso y no pasó nada. La gente realmente no quería un sistema para alquilar perritos o lo que sea. Lo que pasa con todas estas cosas es que estamos haciéndolas en la vida real y estamos poniendo un sistema defectuoso de reconocimiento facial que hace que alguien esté preso una semana. Entonces ya no es estar probando un producto digital como sería cualquier otra cosa, sino que realmente estamos afectando seriamente lo que le pasa a personas reales. Y lo que podemos empezar a pensar es en qué hacemos en estas situaciones. Lo primero es clarísimo y es algo que es de las cosas más claras respecto de uno de los problemas de la inteligencia artificial, que es quizá porque es tan fácil de ver, que es el problema de los sesgos, que tiene mucho que ver con los sesgos cognitivos que vimos en una charla anterior. Y justamente empezar a pensar en cómo pueden ser imparciales los algoritmos, esta idea de que los algoritmos cierren con la gente adentro, cómo podemos básicamente garantizar que si hay algún desbalance, eso se puede atender desde el diseño de los sistemas y no después pensar en medidas para resolverlo a posteriori. Y justamente lo que está pasando, y es notable, es cómo desde las propias empresas están haciendo kits técnicos para resolver esto. Microsoft tiene un kit para evitar sesgos, IBM tiene el suyo, Amazon propuso lo mismo. Y el problema acá es que terminamos teniendo problemas tecnológicos provocados por el uso de tecnología que se busca solucionar con más tecnología encima. Y muchas veces es que lo que necesitamos es una capa de análisis sociológico, por ejemplo, y no es un problema matemático. Y es que muchos de los problemas de los algoritmos no tienen que ver con problemas técnicos, sino que tienen que ver con incluso nuestra concepción del mundo y cómo nosotros modelizamos al mundo y luego le enseñamos eso a una computadora. Y después está esta cuestión que es simplemente absurda, justamente con las declaraciones de principios éticos. Es algo que existe ya hace mucho tiempo y existen incluso recomendaciones de la IEEE hace muchos años respecto de cuáles son las cuestiones éticas que tenemos que tener en cuenta. Pero el problema es que es como dedicarse todo el tiempo a declarar nuestros principios y no hacer nada. Como, bueno, yo creo que el calentamiento global es un problema, creo que tenemos una crisis climática, pero la verdad es que me encanta usar cubiertos descartables o me encanta usar el auto innecesariamente y demás, pero voy a seguir declarando que estoy a favor de las cosas que se hacen por el cambio climático. Y ahí el asunto es que los problemas de las declaraciones de principios es que no son vinculantes. Entonces Google, incluso que tuvo un fracaso muy grande este año tratando de armar su comité de ética que se terminó disolviendo en una semana, lo que hizo fue declarar, lo que se hace generalmente, y no es porque esto sea particularmente grave en el caso de Google, es declarar un montón de cuestiones por las que están a favor, pero después no tienen ningún mecanismo por el cual, no sé, pasa algo, le tienen que dar dinero a alguien, tienen que resignar alguna cuestión, simplemente van a decir como, ups, no nos dimos cuenta. Y entonces acá es donde tenemos que empezar a incluso cambiar los términos de la discusión, que es que no solo necesitamos algoritmos que sean imparciales, sino que necesitamos algoritmos que sean justos. Y ese es el problema de que no todos los problemas son de sesgos. Por ejemplo, los algoritmos que trabajan con recomendación de zonas que son donde hay mayor delincuencia, o incluso los algoritmos que son de predicción de crimen,
y delincuencia son bastante buenos y hay algunas implementaciones muy buenas. Y el problema es que señalan correctamente lugares donde es más probable que haya algún delito. El problema es que ahí, aunque no haya un sesgo matemático o incluso un sesgo cognitivo cargado y demás, lo que hace eso es terminar dándole más, por así decirlo, autoridad a las fuerzas de seguridad para que vayan y repriman más en esos lugares. Entonces ahí las situaciones se recrudecen y no estamos frente a un sesgo algorítmico, estamos frente a una situación de injusticia. Y después también tenemos que empezar a ampliar la manera, la perspectiva desde la cual pensamos inteligencia artificial, que va mucho más allá de lo técnico. Tenemos que empezar a pensar no solo desde el marco de derechos laborales o incluso derechos humanos, porque en la mayoría de los casos no necesitamos nuevos derechos para lidiar con máquinas, sino que tenemos que ver cómo están afectando los derechos que ya tenemos hace mucho tiempo. Y acá, en esta ampliación de la perspectiva, tenemos que empezar a entender el ciclo completo de la inteligencia artificial, que no va a partir del momento en el que nos subimos a nuestro vehículo autónomo o que instalamos nuestro Google Home y le pedimos cosas, sino que va desde el momento en el que se extraen los materiales por ejemplo, en el centro de África, para luego poder hacer chips en China, para luego poder implementarlo, quizás con trabajo esclavo, para después que eso pase muchas capas, incluso en el medio de transporte, que tiene un impacto en el clima, para que luego cuando nosotros lo usamos, creamos que del otro lado hay una computadora, pero muchas veces, muchas más de las veces que creemos, detrás de la inteligencia artificial hay un tipo disfrazado. Está detrás de la cortina del Mago de Oz. Y justamente, lo sabemos, este año, hace pocos meses pasó que nos enteramos de que había un porcentaje de los comandos de voz que le dábamos a Alexa, que le dábamos a Siri, que le dábamos a Google, pasaban por humanos que se fijaban si estaba bien la transcripción y demás. Entonces, realmente hay muchas cosas que pensamos que está la máquina y es una persona. Y por otro lado esto, la cuestión de la interdisciplinariedad desde la formación. Hay algo muy divertido que es esto de que Mark Zuckerberg no se recibió. Yo tampoco, así que es algo que puedo decir bastante seguido en conversaciones. Pero algo interesante es que no hizo, una de las materias que no hizo antes de irse de Harvard fue estudiar ética. Esa parte, justamente, esa materia no la hizo. Entonces es interesante, hay un texto de Douglas Rushkoff que dice qué hubiera pasado si Mark Zuckerberg hubiera terminado la facultad. Un montón de cosas quizás se las hubiera planteado antes. Y ahí está la cuestión de que tenemos que incorporar la capa de humanidades a la formación técnica y la formación técnica a la capa de humanidades. No es que necesitamos sentar a un programador y a un antropólogo y decirles, bueno, háganse amigos, sino que realmente tenemos que entender desde la formación misma todos estos problemas, porque si no, siempre vamos desde afuera y tocamos de oído. Las personas técnicas tocan de oído respecto de filosofía y ética, y las personas de humanidades hablan de los algoritmos como si fueran conjuros mágicos. Y por último, dos cosas. Por un lado, que tenemos que ser muy crudos con las discusiones acerca de raza, género y relaciones de poder respecto a inteligencia artificial, justamente para entender qué es lo que está pasando ahí atrás, y no podemos ser inocentes al respecto. Tomo la palabra raza y no origen étnico, por ejemplo, porque realmente hay cuestiones claras de racismo en lo que pasa con el diseño de algoritmos. O sea, a veces son problemas técnicos difíciles de solucionar, que tienen que ver, no sé, con el contraste en las imágenes para el caso de reconocimiento facial y personas que tienen piel más oscura, pero igual son cosas que tienen que estar pensadas desde el diseño mismo. Y por último, tenemos que organizarnos para actuar ahora, porque todo esto ya no es lo que nos podría pasar, sino que es lo que está pasando ahora mismo, y en ciertos lugares donde tenemos menor capacidad de reacción, lo que pasa es que tenemos implementado un sistema de reconocimiento facial que hace estragos. Tenemos que dejar de vender humo. En espacios como este, creo que justamente lo que encontramos es más bien un hastío de los espacios en donde se vende humo. Probablemente todos y todas alguna vez fuimos a un lugar en donde nos vendían algo que sabíamos que claramente no funcionaba como nos estaban diciendo. Y tenemos que, de algún modo, ser más maduros en estas discusiones y reconocer que no está en duda la peligrosidad de la inteligencia artificial, pero no tiene que ver con que venga Terminator, no tiene que ver con una superinteligencia, no tiene que ver con cruzar el límite de Turing y que haya un crecimiento exponencial y bla, 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 todo eso. Y justamente lo que tenemos que enfrentar es que la promoción de las ideas de
el peligro de la inteligencia artificial como Terminator es peligroso y vende acciones, pero vende acciones y vende diarios, justamente porque es más atractivo que decirle, bueno, no, mirá, a los pibes en este barrio le están pegando mucho más porque un algoritmo detectó que en ese barrio, de hecho, había mucha mayor delincuencia. Necesitamos conversaciones racionales como las que por suerte estoy viendo en este espacio y menos futurología berreta. Y necesitamos entender esta cuestión nuevamente, de que los peligros bien concretos de la inteligencia artificial tienen que atacarse en su complejidad y no desde las aristas más simplistas. Y entender que esto lo que está repercutiendo directamente es sobre la democracia. Y por eso necesitamos abrir la conversación. Y me alegró ver en la presentación anterior que se mencionaba a Kate Crawford, que es la fundadora de una organización que se llama AI Now, es un instituto en Estados Unidos, que ella estuvo en Argentina el año pasado y pude conversar con ella. Y yo estuve en una reunión en Casa Rosada en donde ella le recomendó fuertemente al gobierno que no implementara algoritmos de reconocimiento facial. Y esta organización fue fundada por 3 mujeres y ahora la nueva directora que asumió hace unas semanas también es mujer e incorpora directamente desde la práctica la cuestión de tener pies firmes tanto en humanidades como en la técnica. Y necesitamos más educación científica, necesitamos alfabetismo tecnológico, no podemos permitir que haya gobernantes hablando de estas cosas de oído, porque justamente ese es el problema al que nos estamos enfrentando. Y necesitamos más hackers, necesitamos más personas que se dediquen a entender cómo funcionan las cosas y sobre todo quieran cambiar cómo funcionan las cosas. Y no me refiero a que necesitamos más gente en seguridad informática, que de hecho necesitamos, si alguien quiere buscar trabajo, es un lugar fantástico. Pero lo que necesitamos es que las personas, no importa qué sea lo que hagan, se presenten frente a eso como hackers, como personas obsesionadas por entender los problemas en su complejidad y por el desarrollar herramientas y luego compartirlas con el mundo, justamente para que otra persona no tenga que resolver 2 veces el mismo problema. En síntesis, necesitamos menos chamullo, más ciencia y más filosofía. Gracias. Gracias, Valentín. Vamos a hacer el corte del almuerzo y continuamos 2:30 de la tarde, puntual, por favor. Gracias.